Todos los domingos a las 10 de la noche tenemos un espacio para edificar tu vida espiritual. Sin miedo y con firmeza defendemos nuestra fe ante cualquier amenaza. Escuchamos tus opiniones, compartimos ideas y aclaramos todas tus confusiones. No voy a manejar esa actitud. No la voy a manejar. Principalmente ustedes, hermanos, que viven en Estados Unidos, saben a qué yo me refiero. Porque forma, capacita, instruya. Amados, Dios le bendiga y Dios le guarde. Bienvenidos, somos siempre fuertes y estamos contentos hoy de estar aquí como siempre. Hoy traemos un tema candente, un tema poderoso, un tema que es muy meticuloso y queremos traerlo a la luz de las Escrituras. Y para eso hemos calificado hermanos y vamos a ver qué tienen que ver de imprevisto. Que tenemos que hacer un análisis muy minucioso y para mí es de tema de mucha importancia, el tema del bautismo. Queremos saber por qué los pastores han cambiado litúrgicamente el bautismo bíblico por un bautismo dogmático. Entonces vamos a ver quién tiene la razón. Y para eso tenemos hermanos aquí que van a explayar sus ideas en este ring de Almagedón. Somos siempre fuertes y para eso queremos dejar a unos queridos hermanos que están con nosotros hoy aquí y dejamos en presentación al maestro Milanés con nosotros. Amén, el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que la paz de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo lo bendiga de una manera especial y poderosa a cada uno de ustedes, donde quiera que nos miren. Su hermano Claudio Milanés, siervo del Señor Jesucristo. Amén, Dios le bendiga mucho, bienvenido Claudio. Dejamos a nuestra hermana Stephanie de la Rosa con nosotros. Amén, bendito sea el Señor, Dios me le bendiga, Dios le guarde. Le habla a su hermana Stephanie de la Rosa, estamos por aquí para ser edificados y edificar. Amén, bienvenida. Nuestro hermano Miguel el Ajustable. Amén, amén, Dios le bendiga a todos, Dios le guarde. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Estamos aquí en esta mesa redonda para así estar exponiendo lo que es este tema muy interesante. Reciban un fuerte abrazo de su amigo y hermano Miguel el Ajustable. Amén, amén. Bienvenido, Ajustable. Nuestra erudita Wendy. Dios le bendiga, un placer saludarle y gracias por estar siempre en sintonía con su canal Siempre Fuerte. Amén, amén. Dios le bendiga, hermano. Mírenme, lo hemos metido hoy en Armagedón para meterlos en rojo y una patana los arrolla literalmente. El tema que traemos es el bautismo y yo quiero preguntarles a ustedes, amén, ¿qué opinan ustedes? ¿Hay que bautizar una persona en el mismo momento que se convierte como pasaba con Juan el Bautista? ¿O necesitamos nosotros esperar un tiempo de 3 meses, de 4, incluso de varios años? Y queremos dejar a nuestra hermana Stephanie de la Rosa para ver qué ella tiene que decirnos con este tema. Cuidado. Amén, bendito sea el Señor. Yo particularmente, en mi opinión personal, creo que, o sea, se ha cambiado este método por la condición por la conducta que muchas personas han presentado, ya que en aquellos tiempos las personas tenían un nivel como de temor tan fuerte que como que provocaba, o sea, la fe de ellos era lo que lo llevaba a ser bautizado inmediatamente. Mas sin embargo, la maldad, la irresponsabilidad, hay muchas personas que vienen con ataduras, que eso como que lo lleva a durar más tiempo para ser bautizado. Y yo entiendo, o sea, todo lo estoy diciendo particularmente, me siento con un poco pero que se ha alejado, se ha tomado esta decisión de durar más tiempo para bautizar a una persona por las conductas que en estos tiempos se presenta. Antes no había esa necesidad de creer, porque ahí estaba, o sea, hay evidencia, o sea, había una evidencia tan tangible como la de Juan el Bautista, como la del mismo Jesús, que ellos pudieron palpar ese tiempo con él. Mas sin embargo, cuando ahora las personas se convierten, hay dogmas
Y hay cambios que el hombre tiene que presentar de credibilidad hacia el Señor. O sea, hay que presentar cambios, Miguel el ajustable. Hay que presentar cambios para ser bautizado, o hay que bautizarse para presentar cambios. Bueno, para mí hay que presentar cambios, porque en primer lugar, aquí en nuestro evangelio, en lo que nosotros profesamos, tenemos una costumbre, y es que la costumbre de nosotros es ver fruto digno de arrepentimiento en el creyente, porque es algo que en realidad sí se puede aceptar, el ver frutos y en dar a un tiempo en específico un tiempo a ese creyente para llevarlo a las aguas, porque dada la circunstancia en estos tiempos que estamos viviendo, más bien dice la Biblia, la generación de este siglo es más que perversa, y debemos de entender de que hoy en día se está tomando lo que es el bautismo del Señor como relajo. Entiendo. Hermana Wendy, ¿estás de acuerdo con que zambullan, tengamos una piscina inmediatamente en la iglesia, y para que tú el que se convierta, zambullirlo inmediatamente? Y más si tiene el ama verde al fondo, mucho mejor. Mira, no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con que se espere un tiempo prudente. Tanto como corroborando con lo que decía la hermana Stephanie, en los tiempos de antes no lo podemos comparar con el tiempo de ahora. Y bien nosotros tenemos conocimiento y sabemos de que viene siendo como una preparación en sí. Porque el bautismo es como una base para un miembro estar activo en una iglesia. Cuando una persona es bautizada, que ya viene siendo un miembro activo de la iglesia, puede ya predicar, tomar parte, desarrollarse, ya sea en el ámbito o en el don que va a ejercer de parte de Dios. Si una persona en estos tiempos es bautizada y ya a los 2 días está predicando sin tener un previo conocimiento, pues va a caer en un error, porque va a enseñar algo que no sabe o que no conoce. Entonces, para mí tiene que haber un tiempo prudente para que la persona se capacite para luego de ser bautizado pueda pertenecer a la cabeza de la iglesia o ser un miembro activo de la iglesia. Y también porque hay personas que no saben si van a permanecer en el evangelio, no saben lo que quieren, y por eso también hay que darle un tiempo para conocer que esa persona sí va a permanecer en el camino. Amén. Amén. Claudio Milanés. Amén. Déjame la pregunta. Yo te voy a hacer una pregunta individualmente. ¿Usted está de acuerdo con que la persona se bautice inmediatamente, venga a los caminos del Señor, como se hacía bíblicamente, ya que ustedes los maestros tienen que hacer todo como manda la Escritura y no por ninguna litúrgica ni ningún dogma pastoral? Mira, hoy por hoy, yo no diría la palabra de acuerdo ni desacuerdo. Yo creo que eso va a ser una decisión personal del líder que esté al frente, ¿verdad? Responsable de esa persona que se lo ganó para Cristo, que lo convenció conforme a las Escrituras. Va a ser una decisión de esa persona, que si decide él bautizar en el mismo momento, pues yo no me opongo, porque si me opongo a él, a las Escrituras me opongo. Tampoco a la persona que le establezca, un periodo de doctrina, tampoco me opongo a eso. El modelo bíblico del bautismo, entendiendo que el bautismo es un mandato bíblico, es más que un mandamiento apostólico, es un mandato dado por el propio Señor y Salvador Jesucristo en Marcos 16:15, que tiene un símbolo bastante interesante, conforme a lo que dice Romanos 6, versículo número 3, donde la Escritura dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Cuando te sepultan en las aguas, es un símbolo de que tú estás siendo sepultado, tiene una identificación pública con la muerte de Jesús debajo del agua. Y ese es el acto, ¿verdad?, de fe, el símbolo de que tú estás identificándote con la sepultura, con la muerte de Cristo por los pecados. Dice, lo que hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, así como también Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Así que es un símbolo. La pregunta: no estoy en contra de que una persona se bautice inmediatamente, porque ese es el formato bíblico.
El dogmático es el tiempo establecido. El bíblico, conforme al libro de Hechos, capítulo 2, todos los judíos piadosos que venían de todas las naciones bajo el cielo, ¿verdad? Los que escucharon la palabra, preguntaron a los apóstoles diciendo, varones hermanos, ¿qué debemos de hacer para ser salvos? Ellos le dijeron, arrepentidos de vuestros pecados. Número 1, eso es lo que dice la Biblia, arrepentirse de sus pecados. Lo que hacían con Juan, venían al bautismo, confesaban sus pecados y eran bautizados, sepultados en las aguas. Y el apóstol le dice, arrepiéntese cada uno y bautícese en el nombre de Jesús para que reciban el don del Espíritu Santo, porque esto es la promesa para vosotros, para vuestros hijos, para los que están lejos y para todos cuanto el Señor llamare. Y eran bautizados, ¿verdad? Y se añadían a la iglesia y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en la oración los unos con los otros. Es decir, que el modelo bíblico es un bautismo inmediatamente se crea. Dogmático, un tiempo de doctrina para esperar un cambio en el individuo, a lo cual tampoco yo... Y la persona que viene en fornicación, y antes de apartarse de la fornicación hay que... ¿Cómo se sumerge esa persona que no se haya apartado de la fornicación? No, porque si no se ha apartado de la fornicación, literalmente está en pecado, vive en pecado. Si no Sí, se ha apartado, entonces que Pero si se una... acaba de convertir. Ujú. el mandato bíblico es que si hay un arrepentimiento, por ejemplo, el eunuco, ¿verdad? Cuando lee las escrituras... El del tema del eunuco lo conocemos. Está bien, Nosotros lo que queremos saber, dos personas que vivan juntos en el mundo, Está bien, pero déjame se convierten. Hay que bautizarlo, no escabulla la pregunta. bautizarlo. Si están, por ejemplo, en fornicación, tú lo llamas a unión libre, ¿verdad? Sí. En ese contexto yo no lo bautizo, porque están en pecado. En ese contexto yo no lo bautizo. Entonces desde ahí entonces comienza La preparación. la preparación. Porque por eso es que nosotros en este tiempo no bautizamos las personas. Te di fuerza, Wendy, porque ya te estaba sintiendo porque tambaleando. la Ya iglesia, estoy cogiendo como- eso es un caso exclusivo. Pero la iglesia esa no es la razón por la que no bautiza a nadie. La razón es que se estableció primero una doctrina para que se conozca. Primero la Sí. iglesia te dice, tiene que conocer mi doctrina. Y en ese periodo de doctrina, porque el concilio está pensando en que tú vas a ser un miembro, cuando te conviertes eres un miembro pasivo, que no conoces doctrina, y establece sobre ti un tiempo de doctrina hasta el fin de llegar a ser un miembro activo. Y todos llegan a ser un miembro activo de la iglesia mediante el bautismo, ¿verdad? Y son dos fines que se logra. Primero, conocer la doctrina del concilio, la doctrina bíblica, y luego ser un miembro activo de dicho concilio. Amén. Entonces, Milané, ¿por qué Juan no bautizó a los fariseos y los saduceos cuando se estaban colando en la fila para ser bautizados? Porque ellos no se metieron a las aguas a confesar los pecados. Ellos vinieron a interrogar. La gente, los que fueron bautizados no vinieron a interrogar. Ellos venían arrepentidos, confesaban sus pecados, ¿verdad? Y eran bautizados. Ellos no venían en son de preguntas de jueces ni de fiscales, ¿verdad? Ellos venían, me quiero arrepentir, me Exacto. quiero bautizar. Sí, Los por eso- discípulos no venían con esa mente ni con ese corazón, venían con lo que lo identificaba a ellos, tentar. Sí, pero recuérdate que aquí hay un énfasis que Juan el Bautista hace cuando le dice frutos dignos de arrepentimiento Ajá. para poder sumergirse. Yo entiendo algo, y es que si notamos desde cuando Juan el Bautista predica, primero está la predicación, que está el conocimiento de Cristo, del Evangelio, de la verdad. Vemos que primero viene la predicación, que eso es lo que convence. Y según el convencimiento de los que creían, entonces ellos decían, ¿qué impide? Eso lo podemos ver cuando el joven le dice, ¿qué impide de que yo sea bautizado? Exacto. Entonces vemos que este fue convencido por la predicación de la palabra, del Evangelio, que eso es lo que llevaba a estos hombres a confesar su pecado. Dice, la misma Biblia dice que el que creyere, primer punto, y fuere bautizado. O sea, para poder ser bautizado hay que creer. Y por el dogma que se ha manifestado en estos tiempos, después de los apóstoles, ha fluido más con la espera por la conducta de las personas. Hay personas que se convierten, muchos se convierten porque lo convencieron, pero no porque creyeron con firmeza lo que se le está predicando. Entonces hay personas que hay que dar el conocimiento de la palabra, por qué se bautiza, de dónde procede el bautismo, porque, vuelvo y repito, antes se bautizaban a la persona porque había una credibilidad tan fina, había se puede decir que había un espacio tangible
porque había evidencia de la razón por qué me tengo que bautizar. Y vemos que el mismo Cristo hace un énfasis cuando habla con Nicodemo. Cuando Nicodemo va con el conocimiento de la palabra, Jesús le dice, tiene que nacer de nuevo. O sea, que no era simplemente el conocimiento de la Escritura, sino también del conocimiento por qué me tengo que bautizar. El bautismo, como ya se acaba de mencionar, es una posición simbológica para como de muero a quien yo era y vengo a ser lo que Dios quiere que yo sea, nueva criatura. Y por eso muchas personas también duran mucho tiempo para ser bautizados por la falta de negación. Los escribas y fariseos, a pesar de que ellos iban con un punto acusativo, también no querían reconocer que en ellos habían faltas que ellos tenían que dejar. Y ahí entraba lo que era donde Juan y aún el mismo Jesús cuando bautizaba no le daba el punto aceptado de ser bautizado. Mira qué pasa, Wendy, tú dices, da fruto digno de arrepentimiento. Mira, Sí. en ese contexto de Mateo capítulo 3, fíjate que él le dice, da fruto digno de arrepentimiento. Dice más abajo, porque a la verdad el hacha está puesta a raíz de todo árbol, y todo árbol que no dé fruto será cortado y echado en el fuego. En la antigüedad, cuando nosotros hablamos en ese contexto bíblico de dar frutos dignos de arrepentimiento, el acto de bautismo, para tú bautizarte, el primer acto de un fruto de arrepentimiento, de dolor, de arrepentimiento, era tú confesar tus pecados. Que es decir, reconocer. cuando ellos venían, ¿verdad? Y le confesaban a Juan sus pecados, estaban dando frutos dignos de arrepentimiento. La confesión del pecado es un fruto digno de arrepentimiento. Entonces, en el contexto bíblico, primero lo que se hacía era creer y bautizarse y permanecer en la doctrina. Hoy es al revés, aunque no estamos en contra de eso. Hoy es creer y permanecer y luego ser bautizado. Aunque el dogma no es malo, no podemos estar en contra de las escrituras. Tenemos que reconocer que el modelo bíblico, que el modelo establecido, cree y bautízate. Hoy en el cree y bautízate, en nuestro contexto, en nuestro día, eran dos, creer y ser bautizado. En nuestro contexto son tres. Fíjate, primero la Biblia dice cree y ser bautizado. Nosotros establecimos hoy cree, doctrínate y ser bautizado. Claro. Que no estamos en contra de eso. Claro, pero, o sea, en realidad, bíblicamente no se certifica si pasó un intervalo de tiempo en el que la persona creía y se bautizaba. Y te voy a enfatizar en algo que acabo de leer aquí en Lucas, donde me gusta leer mucho el libro de Lucas, porque Lucas redacta las cosas excelente. Aquí en el libro de Lucas, que vuelve y redacta lo que es el bautismo cuando Juan está bautizando, después que Juan está bautizando, que se cuelan en la fila, por así decirlo, los fariseos, hay unas personas que están ahí que le dicen, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? O sea, cuando le estaba diciendo, generación de víboras, tienen que dar digno arrepentimiento, entonces a ellos le están preguntando, entonces, ¿qué debemos de hacer? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer para nosotros poder ser bautizados? Escucha. Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene de comer, haga lo mismo. Luego dice aquí, vinieron también unos publicanos, que todavía no estaban siendo bautizados. Vinieron pues unos publicanos para ser bautizados y les dijeron, maestro, ¿qué haremos? O sea, no se lo está preguntando después que lo bautizó, se lo está preguntando antes, ¿verdad? Se escucha. Y le dice, vinieron pues unos publicanos para ser bautizados, se le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y le dijo, no exija más de lo que le es ordenado. También preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Y le dijo, no hagáis extorsión. Ahí están hablando de los frutos que tienen que dar para entonces sumergirse. Exacto, ahí voy contigo ahora. Mira qué pasa. Ahora entro también en tu contexto. Oye, qué bonito esto. Cuando él le dice, le da todos esos requisitos a ellos. Te están dando, Milanet. Cuando le daba todos esos requisitos, ¿sabe cómo accedían ellos al bautismo? Y cómo daban ellos el sí a la predicación pasando al bautismo. Cuando ellos pasaban al bautismo decían, ya no robo más. Al que no tiene túnica le doy una. Decía, esa confesión no era que hoy le di una a fulano, o pasado una a menglano, pasado mañana a perencejo, no fue. Me bautizo porque voy a hacer lo que tú has dicho que yo haga. Por ejemplo, en ese mismo contexto, ¿qué haremos? El carcelero, ¿verdad? Cuando no ve a los apóstoles encarcelados, dice que se iba a matar con la espada. Los apóstoles dijeron, no lo haga, estamos todos aquí.
Él le pregunta, varones hermanos, ¿qué haré para ser salvo? Él le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué hizo él? Creyó y fue. Bautizado. Fueron bautizados él y Pero su casa. Fíjate que no se estableció. Ajá, no se estableció un intervalo de tiempo porque ellos De estaban en la doctrina. cárcel incluso. No solamente eso. Ujú. Podemos ver a Lidia también. En la Biblia tú no ves que a nadie se le estableció un periodo de doctrina. Por eso es muy bueno señalar que aunque no es malo, porque no todos los dogmas son malos, de que nosotros la iglesia establecimos dentro del intervalo de 2 parámetros, creer y ser bautizado, metimos el proceso de doctrinamiento, el proceso de cambio, el proceso de transformación, de santificación. Eso lo metimos nosotros, fue. ¿Entendiste? Que no es malo. Pero el parámetro bíblico es creer y ser bautizado. Pero entonces, si el parámetro bíblico es creer y ser bautizado, no están en pecado, en falta los pastores que no están dando el procedimiento como tal y la Biblia lo establece, creer y ser bautizado. ¿Por qué entonces obvian una parte de la Biblia que está tan clara? Mira qué pasa, eso es una decisión, por ejemplo, que cuando se hizo ese consenso yo no estuve presente, ahora no estoy en contra. ¿Por qué? Lo que yo interpreto desde mi cosmovisión es que la iglesia vino analizando ciertos patrones de ciertos casos, como el que tú citaste. El caso donde hay una unión libre, ¿verdad? Un matrimonio así, a lo que el otro diga. Ese tipo de problemas. Y muchísimos problemas que han surgido porque el hombre de hoy no es el hombre de ayer. ¿Qué diferencia hay por la que yo entiendo que los pastores y los concilios han establecido un tiempo de doctrina sobre la gente para bautizarlo? Cuando la gente creía antes en el evangelio, en los tiempos bíblicos, entregaba su vida a Cristo, era algo público y era algo también, a pesar de que era la salvación del alma, era un acto peligroso, porque en esos días Y vergonzoso. el cristianismo, claro, el cristianismo se encontraba en un apogeo de avivamiento y de persecución. Es decir, tú decir ser cristiano era poner tu vida y tu pellejo en riesgo. No cualquiera quería ser cristiano. No cualquiera quería decir yo sigo a Jesús, yo soy nazareno, yo soy del camino. No cualquiera. Entonces, tomar una decisión en esa circunstancia evidenciaba que era una decisión de vida o muerte que tú estabas tomando. En el contexto de los hombres de hoy son bastante ambivalentes. Claudican, no están seguros, no están convencidos. Y en cuanto a lo que digo, entonces creo que por estas razones muchos concilios, muchas iglesias, porque no son todas gente que creen y lo bautizan de una vez. Hay iglesias que yo he escuchado, usted cree, lo bautizamos. Ahora, los que creen y no lo bautizan, yo creo que la razón fue esta: el cambio del ser humano, la inconstancia de la gente. Exacto. Si no se tomara esa medida, yo pienso que, ok, lo estamos bautizando conforme a la Biblia, pero hubiese un tipo de anarquía dentro de la iglesia, un tipo de desorden. ¿En qué sentido, hubiera- anarquía? En el sentido de que donde no hay un orden se establece una anarquía. Por ejemplo, en Haití, lo que es una anarquía no es un gobierno estabilizado. Entonces, el hombre de... Una anarquía, todo el mundo su propia ley. Exacto, donde no hay orden. Entonces, si nosotros establecemos hoy por hoy, con el hombre de hoy, el creyente de hoy, un bautismo, inmediatamente se crea, vamos a estar en los ríos diarios. Gente convirtiéndose, descarriándose. Gente convirtiéndose, descarriando. Y se va a convertir como en escena de un relajo. De tal manera que esto dogmático a mí me agrada por una parte. ¿Sabe por qué? Porque cuando se establece el periodo de doctrina para bautizarse, es algo que se anhela. Yo cuando estaba en el proceso de doctrina, yo anhelaba el bautismo como ninguna otra cosa en mi vida. ¿Por qué? Porque tenía una importancia, porque significaba pagar un precio, llegar a esa agua, Sí. ¿verdad? Eso era un logro en la vida del Sí, creyente. pero eso yo también estoy en contra de la fantasía del bautismo, que ese debiera ser el tema de eso. Yo estoy en contra de la fantasía del bautismo, que por eso muchos jóvenes después que pelean por su bautismo, entonces vienen a descarriarse. Porque yo mismo, cuando yo duré 3 años, yo hasta lloré por mi bautismo. Yo duré 3 años. Para también. poder bautizarme, 3 años. Y yo hasta lloré por mi bautismo como 3 veces. Y cuando a mí me bautizaron, yo me desencanté. Yo pensaba que yo iba a salir con poderes del bautismo. A mí se me enseñó. No se ve. No, Varón. Pero varón, Eso está yo estamos hablando del Una evangelio, expectativa, del es una evangelio expectativa puro. muy Estamos fuerte. hablando- Gallo Ken. yo estoy hablando del evangelio puro de antes, varón, del evangelio que era pasión, todo. Y a mí me hablaban del bautismo, yo veía a la gente peleando por su bautismo. Y yo duré 3 años, yo quería. Y cuando a mí me bautizaron, que me zambulleron en esa agua que me levantan, que yo me sentí igual
que era un simplemente baño de simbología, que no era algo que te va a dar poder, ni te va a dar lengua, ni te va a dar nada. Bueno, yo no me sentí igual, ¿no? Yo tampoco. Yo no me sentí igual, mi hermano, ¿no? Una pregunta. Ese día a mí nunca se me olvidó. Dirá ¿Qué Steven te ahora. pasó? Dirá Steven ahora. Entonces el único que no fue. No, estaba frío en ese tiempo este hombre, yo no me sentí igual, mi hermano, ese día yo nunca lo he olvidado, ese 2 de octubre, ¡nunca! Yo me levanté más Yo ni me temprano que acuerdo nunca. qué día me bautizaron. Yo me levanté Yes. hoy. A mí 31 ¿Te acuerdas el día que te graduaste de la escuela, ¿verdad? verdad? ¿Te acuerdas? Tampoco. No, pero ¿dónde que tú vives? Una No, pregunta, yo mi Melanie. memoria no. ¿Qué tú prefieres? No. Hay que hablar de la fantasía de ese bautismo. Pero una pregunta. ¿Qué tú prefieres? ¿El procedimiento que se utilizaba antes o el procedimiento que se utiliza ahora? Yo prefiero, eso para mí, Para los dos. yo prefiero el que se utiliza ahora, para que no haya la sinvergüencería. El único problema que yo tengo miedo es que si la Biblia no establece una ley, nosotros no podemos establecer un dogma de que para ayudar las escrituras. Todo el que intentó ayudar a Dios fracasó. Tienes razón. Fracasó todo el que intentó ayudar a Dios. Pero está bien. Pero es que no solamente eso, entonces sí, vamos a quitar un dogma, vamos a quitarlo todo. El pastor que le metieron 2 años, eso es automático. La No. Biblia, eso es La, automático. la Biblia no da referencia. Sí, pero la en cuanto al bautismo la da, te fuiste. Está bien, está bien. Donde la Biblia calla, usted debe de callar. Si la Biblia usted no la autoriza, se cometió un pecado de métale 2 años, 3 años, también eso es dogma de la iglesia. No. Porque la Biblia- hay eso en Tito y en Timoteo. ¿Qué es lo que dice en Tito y en Timoteo? Enseña que el diácono, el líder, el obispo debe ser irreprensible. Ok. Por lo tanto, si hay alguien que manchó su testimonio, hay que cohibir, hay que guardar la iglesia y por eso se sienta, porque si no los mismos impíos comienzan a ¿Y hablar. cómo de se eso. llama eso? ¿Cómo se llama? Dogma. Pero, Los pero, dos- pero usted dice que donde la Biblia calla debemos callar, ahí no hay silencio. Entonces, el silencio que la Biblia calla es que nadie en la Biblia que pecó se le metió una disciplina. Duró 2 años fulano. Por ejemplo, nosotros tenemos al mismo Pedro que estaba judaizando en falta, que no se le metió una disciplina porque estaba mal como ministro de Dios. Simplemente el apóstol Pablo lo reprendió y él volvió para atrás nuevamente. Entonces, si vamos a quitar un dogma de la iglesia, vamos a quitarlo todo, que no estoy en contra de ello. Lo que pasa ¿Me es que, entiendes? a diferencia de eso, es que con el bautismo es diferente porque hay un mandato. En lo de la disciplina no hay un mandato. Los pastores lo que tienen es un cuidado. Entonces, cuando nosotros observamos el método de la disciplina, no habla ni a favor ni en contra. Ahí puede haber un dogma que es para la ayuda de todos. Sin embargo, en cuanto al bautismo, dice, crea y bautícese. Sí. Es un mandato. Es un mandato, eso es lo bíblico. Ahora, yo te dije, Y te fui también, claro. y también ahí mismo no hay un periodo de tiempo tampoco. Ajá, eso es lo que yo digo. Aunque diga, crea y bautícese, pero no hay, no- 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 Hay un sabe. periodo de tiempo establecido en la Biblia. Perdón. Lo que la Biblia alumbra, hay que hacerlo. Primer ejemplo, Hechos capítulo 2. Los que creyeron se añadieron a la iglesia. Como 3,000. Toda esa gente se bautizaron. Segundo, el etíope, en la conversación, recibió el mensaje. Ese mismo día fue bautizado. Sí, pero él preguntó algo, perdón, escúchame que te interrumpa. Él dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Él le dijo, nada, si de todo corazón cree, bien puede. Y él dijo, yo creo. Y aquel que cree con todo corazón no está en pecado. ¿Y qué pasó? No, por si acaso. No. Espérate. Es que inmediatamente conforme a la Biblia, todo el que crea y diga, conforme a la Biblia, lo digo ahora, todo el que diga, acepto a Cristo y le digo a un ministro, yo quiero ser bautizado. Hermano, lamentablemente él tiene todo el respaldo bíblico para que lo bauticen Sí, ese sí. mismo día. Sí, sí, O tienes sea, que razón. si un satanita se convierte hoy y él dice que quiere ser mañana bautizado, hay que bautizarlo. Hay que bautizarlo. Si se arrepiente de todo su... Eso es lo bíblico. Hay un Ojalá paso- se convierta la serpiente antigua y el primero que engañó allá atrás. Hay que bautizarlo, eso es lo que manda la Biblia. Entonces, si ese arrepentimiento no fue de corazón o genuino, Problema de él. bien. ¿Y por qué tú Te no lo digo, haces así, Milán? Espérate. Problema de él. Te Es que digo, yo no soy ministro. Cuando la Biblia habla Yo de soy la evangelista. doctrina del bautismo, ¿a qué se refiere La doctrina, del bautismo? en que ahí venimos. ¿En qué contexto? Ay, sí, te voy a leer el Sí, contexto porque ahora. yo creo que viene lo conciliar, Sí. la doctrina del bautismo. En Hebreos capítulo 6. Ok. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y de juicio eterno. ¿Qué es lo que está Entonces, hablando la Biblia ahí entonces? Sí, o sea, ¿de qué se refiere a la doctrina de bautismo? No se está hablando de una enseñanza. La doctrina, el bautismo es una doctrina. Ahora, ¿por qué es una doctrina? En primer lugar, es un mandato.
En segundo lugar, está visualizado más de una vez en la Biblia. Es decir, eso es un mandato, es una doctrina. La resurrección de los muertos por igual también es una doctrina. Está hablado una vez y está secuenciada prácticamente en toda la Biblia. Eso no tiene nada que ver con esto. Vuelvo y digo, tenemos que ser responsables. El tiempo doctrinal, el periodo de doctrina, lo estableció la iglesia. La iglesia entendió Milanet, que debe hacer. yo lo que quiero saber, entonces, la iglesia tiene autoridad para establecer y quitar literalmente, litúrgicamente y dogmáticamente un mandato directo como lo que es el bautismo, creer y ser bautizado. Y aún hasta el mismo Cristo fue bautizado. Tú me preguntas si la iglesia tiene la autoridad. Claro, porque entonces aquí hay una autoridad que sea por bien o por mal. Aquí hay una autoridad que ella tomó de darle un tiempo. Y mira, a mí me bautizaron a los 3 años. Y hay gente que tiene 7 años. Y yo a los 7 meses. Y hay gente que tiene 8 años. Y hay gente que tiene 10 años. Entonces, también hay gente que está anhelando el bautismo de una forma tal, como le digo, como yo le digo, la fantasía del bautismo. Y cuando son bautizados, ellos dicen, ¿y era esto? Y viene un desánimo consigo, que se descarrian, varón. Después que lo bautizan, dicen, ¿y por qué se descarrió? Ahora te voy a decir una cosa. ¿Y a qué fue que se Hay convirtieron? personas, no, te voy a decir una La cosa. fantasía, una fantasía se le vendieron. Se fue con su fantasía. Hay cosas. Mi hermano se descarrió porque no lo bautizaron. Por eso. Mucho también Porque pasaba. no lo bautizaron. Varón, era un anhelo que había eso, era un anhelo. Pero era por esa razón. Que Dios tenga misericordia de tu Óyeme, hermano. mira. Yo estoy de acuerdo con lo que establece Steven, que sea claro doctrinado, sea doctrinado a la persona, sea adoctrinado, claro, se le dé un tiempo prolongado, pero no con el mundo de superpoderes que le pintan, que le hablan, que le establecen, porque también hay algo que está sucediendo y que no hemos tocado ese tema ahí. La falta de visión ha escaseado tanto en este tiempo que hoy en día hay personas que no tienen la capacidad de discernir cuando una persona está arrepintiéndose genuinamente. Es otra cosa. Eso no dependería del líder, dependería de la conciencia de la persona. De la conciencia, sí, exacto. Porque mira, ¿sabe por qué la mayoría, como dice mi hermano Milanet, y estoy de acuerdo con él en el sentido de lo que es, Dios mío, de lo que él acaba de mencionar acerca del bautismo? Hoy se convierte, creyó, se bautizó. Ok. Pero también podemos enfatizar algo. Y es que el que tiene que estar consciente de lo que ha creído y de para qué estoy aquí, en quién yo he creído, eres tú. El líder no tiene que tener una visión para saber que tú aceptaste un reto de ser bautizado. ¿Me entiendes? El bautismo es una decisión que tú también tienes que tomar. Yo creo, yo siento y yo quiero. Es algo que tú tienes que decidirlo. Yo me quiero bautizar. Cuando una persona, yo diría que no se debería llamar fantasía de bautismo, sino que porque esa fantasía la crea tú propiamente. Tú eres el que cree que cuando entra el agua va a salir como Hogan. Cuando entra el agua va a salir con poder, y no es así. De ahí se debería de salir. Pero es que te enseñan una santidad antes del bautismo. A mí no. No, que no. No, a ti te enseñan, usted tiene que, entonces te voy a decir qué fue lo que a mí me enseñaron acerca de bautismo. Déjalo hablar. A mí me enseñaron Sí, porque que cuando ella no está fluyendo, tal vez porque su amado está al frente. Ella está Pero fluyendo muy bien. No. Ella está fluyendo muy sí, bien. Habla duro. pero ella fluye más. No, él sabe que no. No, pero este hombre es grandísimo, está Lo hablando que pasa es que bajitico hoy cuando, aquí. cuando entramos así, me gusta saber que vamos Uno a de hablar los hijos de antes Anaedi que hablando entonces bajito. eso me tulo un poco. Pero gloria a Dios. Mira, gloria a Jesús. El hombre tiene que tener... Deja tu ñoñería y habla. Sigo de gato. El hombre tiene que tener una seguridad personal de lo que quiere. Primer punto. ¿Por qué no le llamo fantasía como quien doctrinó? Quien hace esa fantasía es el creyente. ¿Por qué el creyente hace esa fantasía? Porque él mentalmente es el que forma ese carácter, como ya acabo de decir, valga la redundancia, de que él es el que cree que va a salir de allí bajo una unción, bajo una candela. Más sin embargo, a mí, a Stephanie de la Rosa, me enseñaron la doctrina de cuando el hombre, cuando es bautizado, tiene que salir de ahí con un cambio personal, de no volver a ser esa persona que en un tiempo fue, de que cuando tú eras bautizado,
es un nuevo renacer. Ya tú no puedes andar como tú andabas en un tiempo, tienes que respetar totalmente el evangelio. O sea, a mí no me enseñaron que ahí yo voy a salir hablando en lengua. No me enseñaron que yo voy a salir de ahí siendo un querubín. Ahí me enseñaron que yo tengo que salir de ahí renacida en el espíritu. ¿Te enseñaron bien? Entonces, hay algo que quiero mencionar acerca de la persona que una vez que se bautizan se descarrían. La Biblia nos enseña que Jesús, después de ser bautizado, fue llevado al desierto. Y hay personas que son bautizadas y de una vez el enemigo lo tienta, lo prueba, pasan por un proceso de fe, que el golpe es emocional, espiritual, es tan grande que no tiene la resistencia necesaria para poder mantener esa postura de credibilidad. ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Qué fue lo que decidí? Entonces, cuando vienen los golpes espirituales, no tienen las armaduras, no tienen la herramienta, no tienen el fundamento doctrinal, no tienen el conocimiento, porque hay personas que ya se bautizan porque cumplieron con los días de la doctrina. Vamos a darle un periodo de 3 meses, un ejemplo, que es lo que más se da, para enseñarle ciertas cosas. Mas, sin embargo, ellos van y se quedan en el limbo. No se fundamentan en el conocimiento de la palabra. Entonces, cuando de allá para acá vienen los golpes, no tienen la resistencia necesaria para soportar las tentaciones, porque es algo profundo. Cuando la persona se bautiza, se le doblega las tentaciones, se le doblegan las pruebas, se le doblegan los levantamientos, y de allá para acá dicen: Dios mío, pero ¿para qué fue que me bauticé? Porque después que me bauticé, después que me bauticé, me está yendo hasta peor. Incluso, mira, cuando yo me bauticé, después 3 meses de yo bautizarme, yo fallé. 3 meses después, yo no me descarrié por el temor que tenía. No, porque eso no tiene que saberlo eso no tiene que ver. Eso no tiene que saberlo la audiencia. Ahí es que, mira, yo venía pensando eso en el camino, y eso es lo que a nosotros nos ha tenido así. Que hay personas que cometen su falta y dicen: ay, por la audiencia, por el mundo. Míralo ahí. Por el mundo, que si yo qué. Eso no es así. Eso no es así. Mira, te voy a decir una cosa. A todo el que está viendo este video, todo. Tú la querías aprender. De una forma u de otra, ha tenido muchas fallas. Los que no tienen el carácter de presentar su falta. Eso es lo que va. Porque la persona. Pero ¿por qué tú miras a Milanés así? Sí, porque. No, yo he fallado muchísimo. Yo lo digo yo. Porque él dice. Porque él dice que no se puede decir que la audiencia no tiene que saber eso. La falta de sinceridad es lo que ha matado a muchas personas. Pero ya sea lo que le di aquí. Pero él es uno de los maestros. Yo tengo una pregunta. Yo la quiero hacer a la niña, a la amiguita de Isael Laurenzo. Óyeme, Wendy, en Hechos 2. Estos 12 corazones. En Hechos 2:41. Yo quiero una explicación hoy de Hechos 2:41. Oye lo que dice aquí. Dice, después que ellos escucharon ese mensaje, cuando se hizo el estruendo en el día de Shavuot, oye lo que dijeron ellos. Oye lo que dice. ¿El día de qué? De Shavuot, de Pentecostés. Dejen ese muchacho quieto, que Shavuot, habla bien. De Pentecostés. Oye, 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 12 para 3,000. ¿A qué hora? Sí. Explícame eso. ¿Cómo esa gente escucharon el mensaje? Ese mismo día se arrepintieron. Ese mismo día dice. ¿Ese mismo día? Dice aquel día. Hecho capítulo 2, eso fue ese día. Y 3,000. ¿Tú sabes cómo tuvieron que repartirse los apóstoles, los 12? De a 250 por cada uno. Entonces, le preguntaron ellos a toditos qué fue lo que ustedes hicieron. No, el mandato era creer, y creer era el acto de obedecer el llamado. Milana, entonces ¿por qué tú no eres responsable de decir que tú, el pastor que no está cumpliendo con el mandato, está en pecado? No, porque oye, que lo que pasa, yo no diría que está en pecado. Pero yo entiendo, porque yo también lo permito, de decirlo así. ¿Y por qué tú no lo dices que está en pecado? No, yo soy moderador hoy. Yo soy moderador. Yo no estoy en pleito. Yo lo que tenemos que arrepentirnos todos. No, es que lo más primordial yo estoy de acuerdo en querer el tiempo. Y yo también. Estamos de acuerdo. Sí. En lo que no entendemos es que la Biblia tiene un mandato. Okay. Y los tacanot, la iglesia tiene que respetarlo. Si dice creer y ser bautizado, oye lo que dice Milanés. Si yo me convierto hoy, yo digo hay que bautizarme.
no hay nadie que me lo impida. No. No hay nadie que me lo impida. Conforme a la Pero sí, escritura. Conforme a la ¿quién le escritura, impide? obviamente. Ahora, después del concilio, le van a decir a usted, mire, Sí. venga los domingos 9 meses. Sí, sí. Sí. Está bien. Pero en realidad lo que se tendría que enfatizar, porque yo entiendo la postura del hermano, lo que se tendría que enfatizar es en el bautismo es del Espíritu Santo. Mira, aquí yo acabo de leer en Hechos capítulo 19, donde Pablo fue a Efesos, y oye lo que dice, que es algo muy importante. Dice que aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfesos y hallando a ciertos discípulos les dijo, oye lo que le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? O sea, es una pregunta. Cuando ustedes creyeron, lo primordial que él le está preguntando no es si fueron bautizados, Wow, Padre, gracias. si recibieron al Espíritu. Eso es para los que creen que si no hablan en lengua no tienen al Espíritu. Eso está Muy bueno, está fuerte. muy bueno eso. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Oye, ni siquiera no han hablado que existe un Espíritu Santo. Wow. Y él le dijo, entonces dijo, ¿en qué ustedes fueron bautizados? O sea, no es que le está dando minoría al bautismo. Le está enfatizando que lo que ellos debieron de recibir en primer lugar o en primera instancia fue el Espíritu Santo. Y le dijo, entonces, no reciben el Espíritu Santo, nadie le ha hablado del Espíritu Santo. ¿Y en qué fue que ustedes fueron bautizados? Entonces ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Entonces ella dijo, espérate, ahora Juan lo bautizó con plan de arrepentimiento. Pero tenían que recibir verdaderamente lo que ahora se necesita. ¿Qué tiempo tardaron ellos para recibir ese bautismo? ¿Del Espíritu Santo? No, los dos, porque lo bautizaron No, dos veces. El del Espíritu Santo fue en ese momento, después de Juan, pero Juan está muerto hace rato, en Hechos 19. Está bien, pero a ellos los rebautizaron. No, pero ya ahora un espíritu... Perdón, a ellos los rebautizaron. Cuando ellos le dijeron, nosotros, ¿en qué bautismo fueron bautizados? Ellos dijeron en el de Juan, ¿recibiste el Espíritu Santo? Ni siquiera hemos oído. Entonces dice que Pablo los bautizó. Imponiendo la mano Imponiendo sus manos. Sí, pero recibieron, entonces no debería de decir los rebautizó. sí, los rebautizó. No, ¿sabes por qué? no, Escucha, hay un solo bautismo, perdón, hay un solo bautismo, escúchame. o sea que nosotros nos hemos bautizado en No. el Espíritu Santo y también en agua. Sí. Ah, entonces, Pero que ¿eso no- fue no- rebautizado? Es un bautismo en el Perdón, Espíritu. escúcheme, ¿por qué Pablo? No. La pregunta sería, ¿por qué Pablo los rebautiza? ¿Por qué Pablo le impone la mano? Él lo bautizó de nuevo. Es que eso no lo dice aquí Milanés. Lee el versículo 4 y 5. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, o sea, Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Fueron rebautizados. Entonces, Brother, pero escúchame. Jesús le dijo a Nicodemo, tiene que nacer Y a de mí agua me- y del Espíritu. Es un bautismo en el Espíritu, viejo. ¿Cuál es el bautismo del El bautismo del Espíritu El- Santo. claro. Perdón, escúchame para que contextualicemos. Él los bautizó y puso la mano sobre ellos. Hubo un bautismo en agua y un bautismo del Espíritu. Cuando él pero eso Pablo es lo que lo- estamos hablando. No entiendo. No, tú estás hablando como que lo bautizó 2 veces en agua. En agua, eso es lo que está. Los rebautizó. Venían de un bautismo de De Juan. agua. Es posible también que los judíos piadosos que venían de todas las naciones bajo el sol se habían bautizado con Juan también. Ahora, ¿por qué tienen que bautizarse en el nombre de Jesús? Porque el bautismo de Jesús es el que tiene la promesa del Padre. Eso fue lo que Que es dije. el Espíritu que Santo. Eso, ¿Entendieron claro, ya? eso fue lo que dije del principio. Que ahí Juan lo que le está especificando que verdaderamente, sin obviar el bautismo de agua, lo importante es el bautismo del Espíritu Santo. Y le impuso la mano, por eso yo dije, entonces nosotros no somos bautizados por el Espíritu y también por el agua. Claro, Claro que nosotros sí. primero somos bautizados y a veces Obligado. Dios Hay bautiza gente que habla primero en lengua agua. primero y sienten a Dios y Primero, antes de ser bautizado. Antes de ser Entonces, bautizado. no es un rebautismo, No, ni un no, doble bautismo. no. Te llevó la durita, toma, que tú estás demasiado dura. Le digo la verdad, ustedes me tienen enredado. Vuelen eso. No, porque la realidad No, es pero- algo entendible y No, real. pero que yo le dije a ustedes simplemente fue que esos hermanos en Éfeso se rebautizaron nuevamente, participaron de un segundo bautismo. Pero no, no pero de es que- agua, pero no no de de agua. agua. Claro del que sí, Espíritu. perdón, amado.
Claro que sí, de agua nuevamente. Juan lo bautizó a ellos en el bautismo de él y Pablo lo bautizó en el bautismo de Cristo. Cuando Juan bautizaba, pero no de agua. ¿En qué nombre bautizaba? Eso fue un mandato de Juan. Eso fue un mandato de Dios a Juan. Bautízalo en el nombre de Juan. No, bautizarlo solamente. Eso, recuérdate que Juan tuvo una conversación previa con el Padre que no Milano, está revelado. flojo. Perdón, hay una revelación previa. Es un diálogo entre el Padre y Juan que no está revelado en la Biblia, pero el Padre habló con Juan. ¿Y cómo tú sabes que fue? Porque Juan dice, el que me envió a bautizar me dijo. Pero ahí hay algo fuerte pero ahí. espérate un segundito, dijo, el que me envió a bautizar me dijo. Sobre quién yo siento a Dios cuando se habla de la Biblia. El que me envió a bautizar dijo, sobre quien tú veas que desciende el Espíritu Santo como paloma, ese es el que bautisma con Espíritu pero el Santo Espíritu, y fuego. Entonces ahí hay un enigma, porque el Claro, Espíritu ¿verdad? Santo bajó después que Jesús fue bautizado y se posó como paloma. O sea que Este es mi hijo, entonces, amado. ¿cómo? Es un bautismo del Espíritu. Eran bautizados por, lo que pasa es que cuando ellos eran bautizados, cuando Juan bautizaba, ellos recibían el Espíritu. Ahora, hay una simbología. Cuando Juan bautizaba, no recibían el Espíritu. Cuando Juan no. Pero mira, Jesús. No, cuando el Espíritu Santo no había venido. No. Es verdad. Porque es real. Porque ahí a Jesús le dijo, sobre quien tú veas que se le pose la paloma. Hay una simbología. Hay una Lo simbología. que pasa es que lo estaba señalando. La paloma estaba señalando a Jesús como Mesías. ¿Entendiste ahí? Pero habla del Espíritu. Ahí fue que Juan dijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ya el bautismo. Pero te está hablando la Biblia que después que me metieron, no sé dónde Wow, me metieron. Milane, nunca te hubieran puesto así contra la pared. No es que yo no sé qué es lo que me están diciendo realmente. Te voy a explicar, porque déjame hablar. Juan le puso como quien dice No una leíste señal a anoche, Dios. no leíste anoche. Sí, yo leí lo que pasa es que yo no. Nosotros no leímos porque nosotros vinimos nuevos. No, porque oye, Juan le puso una señal a Dios. Sí. Desátame ese enigma. Juan le puso una señal a Dios, prácticamente. ¿Cuál? No, perdón. Dios le dio una señal. Le dijo, a quien se le pose es a ese que tú vas a bautizar. Pero dice la Biblia que después... es ese que bautiza. Ah, sí, ok. Pero cuando Jesús lo bautizaron, fue ahí que se posó la paloma. Y entonces. Cuando venga el Espíritu. Ok, la pregunta es, ¿qué es lo que ustedes quieren decir con eso? No. Que cuando Jesús Hay fue un espíritu de bautizado. confusión. ¿Cómo? O sea, ¿cómo Juan? Tiene un espíritu de confusión, llévate de mí. Es verdad, La pregunta es, ¿qué escuchen. quieren decir? ¿Qué quieren decir? Es real. La pregunta es, Real. ¿Qué quieren decir? No, porque es real, de verdad. Es que no entendí, dame yo ponerme Pero este de- lado. No, porque. Traición en el campamento. Sí, de verdad, ¿qué quieren decir? Hermano, Porque yo es me- terrible. escúcheme. yo me siento como el enigma que Sansón le te dijo lo voy a la a, gente. te lo voy a dramatizar para que me entiendan. ¿Qué es lo que están preguntando? Juan vio a Jesús y le dijo, bautízame, ven, que yo no soy digno. Que... Y Jesús le dijo, Tú eres espérate. Jesús, yo soy Juan. Aprovecha aquí. Yo no- Y la mujer del brujo de sangre. Bautízame, Dios por mío. favor. No ¿Qué eres es? tú que me tienes que No, bautizar a mí. bautízame tú a mí. No, es que tú eres el Mesías, tú eres el que me tiene que Entonces, ungir. te bauticé. Entonces, ya. Cuando venga el Espíritu. No, cuando Jesús fue bautizado, descendió la paloma. ¿Cómo Juan sabía que ese era el maestro, el O Mesías, la palabra. si la paloma? Te van a confundir a ti. Pero Cuando déjame dice, terminar cuando la venga el idea. Que hay un Espíritu. espíritu de confusión. Cuando venga el Espíritu, como en forma de paloma, ese es ese. Pero que lo hizo después Sobre, del bautismo. no, sobre quien la paloma pose, Ajá. ese es quien Espíritu bautiza Santo y con fuego. Espíritu Santo y fuego. Pero que Juan sabía quién era Jesús desde que venía caminando. Sí, pero la señal del Mesías era esa. Era esa. Claro, pero ya él tenía conocimiento. Ellos son desde primos, que lo hermano. vio. Por eso que cuando la paloma posa, él lo señala y dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado Hasta del yo me mundo. voy a- Porque Sí, él pero- vio la paloma que se le posó. Pero ya Juan sabía ya quién era Jesús, porque desde que él venía le dijo, tú, yo no soy digno ni siquiera de que tú me bautices. Ven, Salta bautízame. la O sea, sandalia. ya hubo una tertulia de quién va a Es que bautizar a quién. hay Espérate, un Mila. escenario espiritual. Pero ¿por qué? Claro, o sea, desde que Jesús llegó, ya Juan sabía. Sí, pero Entonces, la paloma, o sea, en ciencia de entender, la paloma lo que era ya la confirmación, pero ya Juan sabía quién era. Pero espérate. ¿Por qué Juan no dijo, no le dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo cuando la paloma no había descendido? Antes de la Bueno, paloma. eso lo voy a buscar yo. Ahí Porque- es que está el eso lo voy a dato. buscar yo. Cuando la paloma desciende y posa sobre Jesús, ahí fue que él dijo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero recuerda que Juan dijo,
sobre mí viene, detrás de mí viene uno que no soy digno, soy digno. de desatar. Entonces, pero él no enfatizó. Él no enfatizó. Cuando Jesús vino, él no enfatizó. Ahí cuando la paloma posó, ahí fue que él dijo, ahí fue que él enfatizó. Míralo aquí. Dice en Juan capítulo 1, versículo 36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. No se había posado la paloma todavía. ¿Pero qué es lo que No se había posado la paloma todavía. No se había posado la paloma todavía. Amado, Dios le bendiga. Estamos en vivo aquí desde República Dominicana, Bellocampo. Estamos aquí en vivo. No sabemos qué es lo que está pasando. Aquí hay un espíritu de confusión que se ha metido a la cabina, pero ya ustedes saben. Ahí vamos, ahí vamos. Milanes se está haciendo de loco para no responder. Yo quiero hacer. Ya tú te lo llevaste. Yo no sé cuál es la pregunta. Tú te lo llevaste. Yo no sé. Sí sabe lo cuál es la llevaste. pregunta. ¿Cuál es la pregunta, Steven? Tú te lo llevaste. No sé. Mira, estábamos en Pablo con la imposición de miren, mano, señores, el rebautizamiento. En algo serio, yo lo que quiero enfatizar es que ahí se vería en la Biblia como una contradicción de que Dios le dijo a quien se le puse la paloma, ese es a quien tú vas a bautizar o tendría que hablaría del hijo. Sí, pero entonces, o sea, a quien se pose la paloma, ese es, pero ya Juan sabía quién era. Eso es lo que yo quiero dejar entender. La señal es que él le dijo, fíjate que Joel tenía una Entonces, profecía. incluso que aquí cuando él le dice, es aquí el Cordero de Dios, ni siquiera se le había discutimos eso de qué manera. Sí, Eso después, es sencillo. después. Eso es sencillo. Lo que pasa es que cuando él ve la manifestación, cuando él describe la paloma, ya de seguro él la hubiera visto desde que él venía de camino. Volando atrás de Jesús. Claro. Bueno, arriba, no sé, lo que sea. Se hubiera visto. La paloma desciende. La paloma desciende. La paloma desciende y se escucha una voz que dice, este es mi hijo amado. Se pasó. La paloma desciende y se escucha una voz que dice, este es mi hijo. Pero ya Jesús fue bautizado, ya fue Exacto, bautizado, ya fui sí. así Yo estoy bautizado. hablando En fin, amado, yo le pregunté 1000 veces a ellos si los pastores están en pecado o no por violar una ley bíblica y no me quisieron responder. En un estudio velador yo tal vez le explico. Eso no es una violación Hoy bíblica. que no es una violación bíblica. No es una violación bíblica. Donde No, no dice, una violación cree y bíblica. bautízate. Pero espérate. Y todo el que se bautizó lo bautizó en el mismo día que se convirtió. Y no es una violación bíblica. No es una violación bíblica. Un dogma. Es un dogma, Steven. No es una violación bíblica. El dogma, usted como maestro, usted es un irresponsable. Como maestro, Enfócame aquí. como maestro, usted debe de saber. Debe saber que ningún dogma puede estar por encima de la palabra. Entonces, tú mira, Sí, pero hay perdón, muchas cosas. dame un segundito. Dale. Tú que eres el defensor número 1 de la sana doctrina, levántate en contra de eso y comienza a predicar. Yo soy moderador hoy. No me involucre. Levántate. No, le Amado, voy a decir a es Steven una- lo mismo que le dije a Isael. En la Biblia habla de que el que cree y es bautizado, bien. Pero si no está mal de que un miembro se doctrine antes de ser bautizado, vamos a continuar con esa enseñanza. Conviértase, dé frutos, capacítese para usted tomar parte cuando esté bautizado, porque el que quiere bautizarse... Nosotros bautizamos un joven allá en la iglesia de un mes. Sí, Y lo a normal son Patricia, 3 meses. a Patricia esa la también. bautizaron de un A esa mes y también. día. A mí me Está bautizaron bien. 6, yo tenía ya 6 meses. Y a Patricia la bautizaron junto A mí lo conmigo. que me gusta de este tiempo Pero fue es... que dio fruto en ese mes. Se da fruto digno de arrepentimiento. Yo toqué eso, yo enfaticé eso en un principio. A mí, Hay que lo dar que, fruto. a mí lo que me gusta es que si se va a hacer, que se haga entonces en el orden bíblico. ¿Cuál? Que si alguien... Wow. Sigue. Algo que me llegó. Mírame, lo que pasa es, por ejemplo, donde no había agua, ¿qué hacían? No tenían que bautizarlo el mismo día. Porque bautizo es sumergir. Entonces tenían que esperar de seguro varios días. Yo lo que tengo que aclarar algo, es un solo asunto aquí. Dice mi amado, crean y bautícense. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo tengo una pregunta para ustedes aquí a la sala. Si una persona no se ha bautizado, porque según el líder no ha dado fruto digno de arrepentimiento, si Cristo viene, ¿se salva o se pierde si está bautizado? ¿Se salva? Se salva. Se salva. Mira, Entonces, ¿por qué no lo bautizan? cosas de los concilios. Lo de los Cosas, Sí. esos son ya. Pues entonces Mira, usted es oye, maestro, no, comienza ¿qué es lo que tú quieres que le diga? que merece, tiene que bautizar, Steven, tiene que hacer Comienza su por la piscina. iglesia suya. Steven. Cuando lo tuyo lo bautizan Soy- el mismo día. Mi iglesia comienzo yo a moderadora, bautizar. mi iglesia moderadora en esto. Óyeme, ¿sabe algo también? ¿Por qué antes se hacía tanto énfasis en bautizar? ¿Creíste? Te bauticé, ok. Pero hay muchas personas que no son responsables con su palabra. Antes, una palabra valía más que el peso. Es lo que yo digo. La persona cuando... Hubo una palabra que me gustó y es que simplemente ellos decían, sí, yo me voy a bautizar.
porque estoy de acuerdo con lo que tú me estás diciendo, voy a hacer lo que tú me estás diciendo. Pero hay personas que vienen de la droga, vienen de la prostitución, vienen de diversas debilidades, Sí. y en sus debilidades no han muerto a ella. Entonces, ellos, aún nosotros mismos, somos conscientes de nuestras debilidades y sabemos en qué no he muerto, en qué no estoy dando ese fruto que se necesita para yo ser bautizado, lo que impide que yo le dé tanto peso a mi palabra. Las personas no tienen pesos en su palabra, son variantes. En estos tiempos las personas son variantes y se agarran de su debilidad para mantener una vida inconstante, en la cual también dura un periodo para poder bautizar a esa persona. Exacto. Mira, dame decir algo, ya creo Totalmente que, de acuerdo con eso. El apóstol Pablo dice que Dios va a revelar en Jesucristo en aquel día todos los secretos de los hombres. Hay tantos problemas, hay tantas cosas raras entre nosotros. Gente que se bautizaron estando bien, gente que se bautizaron estando mal. Gente dice el líder está mal, otro no, el líder no tiene que ver. Y hay cosas que lamentablemente al final de la jornada uno va a tener que dejársela enteramente a Dios. Y Dios va a juzgar a cada quien. Es como la Santa Cena. Sí, mira, para allá voy. Si tú no tomas la Santa Cena porque tú dices que tú estás en pecado y Cristo viene, ¿qué pasa contigo? Si tú estás en pecado, te fuñiste. Te fuñiste. Porque el que no puede tomar una Santa Cena no se puede ir con Cristo. Yo, mi Digo, amado, yo- tengo que decirle algo. A veces yo no me la quiero tomar a veces por enojos. Y no quiere decir que por eso yo me vaya a perder. Bueno, Por si un te enojo. moriste ahí, el que no puede tomar la Santa Cena no puede ir para el cielo. No, eso se llama respeto también. A veces por enojo yo no le he querido tomar y el enojo ya pasó. Simplemente por uno dice me enojé en la mañana. Exacto, y ya tienes razón. Estoy cosa. Entonces, referente a lo que decía Stephanie ahorita, que cuando ella se bautizó y falló, y de los jóvenes, si un joven peca, le falla a Dios, ya sea en uno de la concurrencia más comunes, que es la masturbación, por Ay, así Dios. decirlo. Pero niña, Y no se puede decir. No es una palabra que está en el diccionario. pero que no, es que se le debe un respeto a la audiencia. Por ahí en la audiencia hay muchos Entonces, que ¿cuál están sería así. para Ay, Dios mío. Pero En la audiencia hay muchos que Mente están en esa turbada. batalla. Sí, mentes turbadas. Si un joven peca en ese sentido y se aparta pero no confiesa, se pierde. Repite esa pregunta nuevamente. Ay, Así, mi madre, así de bueno. nuevo. Oiga, repite esa pregunta de nuevo. Vamos a dejar mejor un tema Está bien, aparte está para- bueno. No, la esa palabra, pregunta, no, está bueno. eso es así. Vamos Vamos a hablar, es un tema aparte mejor de Es que ese, que me también- falta una sí. pregunta. Vamos a dejarlo para aparte, lo Sí, hablamos. vamos a lo- hablar- vamos no, a hablar Muy aparte. poco que le próximo. tienen a la señorita cuenta que no puede preguntar nada. La Biblia dice arrepentido y convertido. Si no te arrepentiste, te No, fuiste. espérate, que lo que ella No, preguntó eso no fue eso. no. Yo no entendí, pero diga de nuevo. Eso no confiesa, y ahí se van a perder todo. Vamos a dejarlo ahí, yo me dejo ahí. Es vamos- que el arrepentido y Tengo una convertido pregunta. Steve, es una conversión, es confesando que No, No, está. no, 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 ya está, es está hablando eso, de- no Si es fuera eso. por confesar, tuviéramos todo perdido. Nosotros no fue? confesamos todo lo que hacemos. Nosotros confesamos los pecados de magnitud grande, como adulterio, fornicación, pornografía. No diga Si se aparta. Ella preguntó si se aparta. Pecó, o sea, le falló a Dios Ajá. en el baño, como dicen. Sí. Y se arrepiente, Basta. Ahí sí. se aparta, pero no se pierde. No, si No. se arrepintió, tranquila. Pero tú me vas, vamos a dar un tema aparte. Yo te Vamos, voy a que dice ver- la El palabra. tema próximo que viene ahora. Steven, vamos. tú lo dices. Lupita y el renegado, Tú lo vamos has a dicho, darle. tú lo has dicho en la Yo sé lo prédica. que ella dijo fue. Vamos a pararlo ahí, que quiero. Tú lo has dicho no en la puede prédica. parar esto, Ya, no con te esta pasa bueno. cerramos. Con esta cerramos. Tú lo has dicho, Llévatelo, tú lo punto. has dicho en la prédica. Tú lo has dicho en la prédica. Perdón, ¿Y por qué es lo favor. que le pasa? Si pueden. Tú lo has dicho en la prédica. Esa misma noche el Señor toma todos tus pecados y los echa a lo profundo del mar. Y no se vuelve a acordar jamás. Pero a eso- Si te Te va a arrepientes. No, retratar. espérese, varón. ¿Te va a retratar? Porque Ey, sí. ¿Te va a retratar? Eso lleva un orden bíblico. Te va a Biblia dice, retratar. el que confiese y se aparta. El que Alcanzará confiese y se aparta. misericordia. Entonces, hay que ver qué es lo que significa confesar y a quién. Pero que le estoy diciendo hace rato que vamos a dejar ese punto Sí. más Pero vamos a aparte. terminar, Steven, ya vamos a terminar. Tengo una pregunta que tengo que acabar con el Oye, bautismo. ¿por qué Porque tú Termina quieres con que el último, termine? termina con el último. Termina. tengo una pregunta. Vamos a decir Esas cuánto personas que han sido y están bautizando en ríos, en piscinas. piscinas, Y dentro en de la iglesia. cubeta. Y atrás de la iglesia tienen una piscina y ahí es que bautizan. Son adventistas. ¿Están No, correctos cristiano. bíblicamente o no están correctos? ¿Están bien o están mal? Están bautizados. Mira, Para- mira, hay un libro que se llama La Didaje o La Didaje, como quiera llamarle.
Eso se conoce como la doctrina. Pregúntale a él. Se conoce como la doctrina de los apóstoles. Según los eruditos, eso fue escrito entre el año 65 al año 68 del primer siglo de la era cristiana. Y si tú te vas al capítulo 7 de ese libro, conocido como la Didache, ahí está pautado cómo debe ser el bautismo, ¿verdad? Ahí dice en río, si no hubiese río donde hubiese agua acumulada que quepa el cuerpo. Y hay una sola parte ahí que yo no estoy de acuerdo. Recuérdese que muchos libros fueron manipulados, que es la aspersión. Ahí está en la doctrina de los apóstoles la parte de la aspersión, rociar con agua, que es la única parte que no estoy de acuerdo. Pero si es una piscina, en un tanque, en una goma que usted quepa y que lo metan, está bautizado. O sea, que no tiene que ser obligatoriamente en corrientes de agua que fluyan, que se vayan con todo y el pecado cuando te sumergen. La Biblia dice que el eunuco y Felipe y el eunuco encontraron agua. Encontraron agua en el camino, no especifica. Sí, porque hay que son aguas vivas, que son ríos que fluyen, hay que son pozos, hay que son manantiales, depende, un tanque de agua. Yo meto uno en un tanque de agua y fue en el nombre de Jesucristo te bautizo. Ahí es que yo me enfrento, ahí es que yo me encerrono con estos maestros. Es que entonces no, como que no. ¿Y cuál es la diferencia? Que la Juan Bautista bautizaba en el Jordán. En el río. En el río. No habla de piscina. Entonces, ni de cubeta. Pero fue en agua o no fue en agua que lo bautizó. Ni de estanque. ¿El bautismo en agua o no en agua? En el río. El dice lío en el río. es que en la piscina, tanto los viejos hombres. En agua, el bautismo en agua, señores. ¡Sácanos del aire! Nada, vamos a terminar con esto, mis amados. Miren lo que le vamos a decir en conclusión. Para usted bautizar, bautice en río. Si ya tenemos lugares muy fríos como Alaska, España, Estados Unidos, que no pueden ir a un río pongan por agua cierta temporada, pongan No, tampoco hay tanta comodidad. ¿Tú sabes el frío que hace en Asia? Está bien, el maestro Milanés les informa que pueden bautizar en piscina. Háganlo ustedes. Ahora, si Dios me permite algún día de 80 años, 70, pastorear una congregación, pues yo continuaré con la liturgia, de ir, yo me bauticé en un río, de ir a un río. Y yo en Boca Chica, en la playa. Pero es que se y cuando abrí la boca, en una piscina estaba bautizado. chacha, fue salado. Yo creo que por eso yo no critico. ¿En Boca Chica te bautizaron? ¿Y dónde dice la Biblia que bauticen en playa? Dime, si la Biblia habla de río que sean agua dulce, eso es peor todavía bautizarse en una playa. Pero Jesús predicó en la playa. No, varón, porque hay corriente. Pero no se bautizó en la playa usted, porque hay corriente. Jesús puso una tarima en la playa. Él predicó en la playa. Es lo que no se bautizó en la playa. Ahí mismo lo bautizaban los discípulos. ¿A quién? Se fue. Mire, Ahí mismo lo no me hable de eso. Ahí mismo lo bautizaba. Mírame, era en los ríos que en Enón bautizaba Juan, en Enón y en el Jordán. Cuando ya nos pasamos del tiempo, Milanés, otra pregunta. Milanés, ¿por qué tú usaste salvavidas? Dije que puse una tarima. No, yo creo que yo nunca he criticado porque se me entró esa agua salada para allá y me bautizó la lengua con todo. Escucha esto, escucha esto. Todos los pecados, ahí sí. ¿Tú sabes si el eunuco fue en un tanque de agua que lo sumergían? Ahí va. No había tanque de agua por ese tiempo. No, y encontraron agua. Especifica río. Usted no cabía en el odre. Pasaba un río. Olvídese de eso. porque también es verdad. Jesús predicó en la playa. Bautizo significa sumergir. Ya, sumergir el cuerpo. Pero trate de mi amado de ir al río. Ya. Trate de ir al río. Haga lo más bíblico que usted pueda. Tú sientes que cuando te sumergen, como que los pecados tuyos se van corriendo ahí mismo. No, es que eso te está emocionando. Eso te mira, como la experiencia que yo tuve, eso te traslada a ese momento apostólico, a ese momento del Señor Jesucristo. Mientras más tú hagas las cosas que se parezca más a la Biblia, que se parezca más a los ejemplos bíblicos, es muchísimo mejor. Igual que los palos prendidos, que tú no estás de acuerdo con eso martes 13, que lo levantan. ¡Sácalo del aire! Todos los domingos a las 10 de la noche tenemos un espacio para edificar tu vida espiritual. Sin miedo y con firmeza defendemos nuestra fe ante cualquier amenaza. Escuchamos tus opiniones, compartimos ideas y aclaramos todas tus confusiones. No voy a manejar esa actitud. No la voy a manejar. Principalmente ustedes, hermanos, que viven en Estados Unidos, saben a qué yo me refiero. Porque forma, capacita, instruya,